Muy buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala, de la Presidencia y la Secretaría Técnica. Esperamos que estén muy bien de salud, sus familias. Gracias por conectarse y por escuchar esta información tan importante que hemos preparado para cada uno de ustedes. Hoy nos ocupa gratamente el abordaje de un tema muy importante, un tema muy trascendental, un tema con mucha información técnica, pero siempre de relevancia para nuestro país, que es el ODS número 14 y el título es Vida Submarina. Corresponde al foro temático número 10 que el CES ha venido trabajando desde hace ya varios meses. Los que nos han llevado la secuencia sabrán que hemos ido avanzando en esta apuesta o apuesta que el CES ha tenido para encontrar información, para encontrar respuestas, para encontrar alternativas, para encontrar retos, fundamentalmente en dos preguntas que nos hemos planteado y que el país necesita tener respuestas. Las dos preguntas se refieren a Guatemala, ¿qué país queremos? Eh, Obviamente es algo muy amplio, muy retador, pero tenemos que encontrar esas líneas de trabajo para responder a esa pregunta, Guatemala, ¿qué país queremos? Una vez que hemos encontrado esas respuestas a Guatemala, qué país queremos, nos planteamos cómo lo financiamos. Entonces tenemos esas dos preguntas estratégicas que lo que pretendemos es, con cada uno de estos foros temáticos y estos abordajes de los ODS, encontrar esas respuestas. Para ello, en cada uno de los temas nos hacemos acompañar e instruir de personas expertas en cada materia. De ahí que nos complace tener el día de hoy a nuestras dos expositoras expertas en eso, que ya serán presentadas como se debe. Y sí, poner toda la atención, poner toda la esponjita para poder capturar y luego sistematizar la información que nos harán llegar. De más está decir, como iniciaba, la importancia de este seguimiento. El CES está muy complacido en la participación que hemos tenido tanto de nuestros consejeros, los funcionarios de gobierno y público en general, para que juntos construyamos esta ruta, estas respuestas que el país tanto necesita. Así es que muy cordial bienvenida nuevamente, que gocen y disfruten esta información tan técnica y tan importante. Y bueno, los dejamos desde ya con las partes introductorias de cada uno de los temas. Agradecemos a nuestros colegas de CG Plan por la participación que han tenido en cada uno de estos eventos. Así es que todos y todas bienvenidos a este webinar. Buen día. Buenos días a todos y todas. Para la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, es un gusto poder presentar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 sobre vida submarina. Las zonas marinas son de interés estratégico, donde el componente natural es de vital importancia por los bienes y servicios que provee. Para efectos del cambio climático, según el escenario proyectado para el 2050, en la costa sur habrá un aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura superficial del mar. De igual forma, se prevé en el mar un incremento en la altura del oleaje, en especial en el movimiento creciente de la marea, aumento de zonas con poca oxigenación y la presencia de cambios drásticos de la temperatura marina conforme varíe la profundidad. Asimismo, se verá afectada la acidificación del mar, que afecta el desarrollo de varias especies, la mayoría de interés alimenticio para la población, poniendo en riesgo su subsistencia. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, las zonas marinas estarán siendo afectadas por las siguientes amenazas. La primera, que se refiere a la contaminación de las 17 cuencas derivadas de la actividad humana. Esto propiciado por los cultivos, caminos, ganadería, poblados, embarcaciones por infraestructura portuaria, por ejemplo, que pueden provocar afloramientos de algas, intervenir con la marea roja que afecta fuertemente la demanda de moluscos y la biodiversidad existente.
La segunda, por la extracción de la biodiversidad que de manera no sostenible genera pérdida o reducción de poblaciones y explotación de recursos pesqueros, los cuales se encuentran sobreexplotados y o reducidos. Finalmente, la tercera, por los efectos del cambio climático. Estos propician un aumento en el nivel del mar, una disminución del 20% en la cantidad de lluvia, así como un incremento de eventos extremos que se encuentran relacionados con los fenómenos del Niño y la Niña que provocan cambio en los patrones de lluvia. ¿Cuál es el estado de situación de las metas para el ODS 14 Vida Submarina? La labor de SG Plan, como ente encargado de dar seguimiento al cumplimiento de las prioridades nacionales de desarrollo, que integra el Plan Nacional CATUN y los ODS, tal y como lo estableció en el CONADUR, ha orientado sus acciones que tienen e incluyen la participación institucional, sectorial y territorial. Para el ODS 14 se establecieron las 10 prioridades nacionales de desarrollo, específicamente 2 en temas de ambiente y recursos naturales. Estas se refieren al acceso al agua y gestión de los recursos naturales y a la valoración económica de los recursos naturales. En ambas se hace un abordaje mediante modelos lógicos de desarrollo con un enfoque de gestión por resultados para que a partir de la planificación estratégica y operativa, las instituciones rectoras en temas específicos atiendan lo relativo y en este caso puedan articular todos los procesos que se encuentran vinculados a los océanos y la vida marina. Lo importante de esto es establecer, uno, cuáles son las instituciones que participan, cuáles son las instituciones que entregan los resultados y cuáles son los productos relacionados a la misma. Y con esto lograr el cumplimiento de las metas de los ODS. Muchas gracias, licenciado Raúl Bolaños. Hemos recibido entonces en primera instancia el enfoque gubernamental sobre esta importante temática que vamos a abordar el día de hoy. Quisiera utilizar brevemente un espacio para indicar que tendremos primero una presentación magistral por parte de la licenciada María Mercedes López Selva, experta en el tema. Posteriormente tendremos la intervención de la licenciada Ana Guiró, quien hará los comentarios respecto de la presentación que recibiremos. Quiero invitar a nuestros participantes, a los que están inscritos en este importante evento, para que en el desarrollo de dichas presentaciones puedan utilizar el chat que nos ofrece esta plataforma para ir organizando las preguntas que consideren pertinentes, debamos lanzarle a nuestras expositoras. De tal suerte, pues, que una vez concluido la parte de las presentaciones, procederemos a dar lectura a dichas preguntas y así desarrollar el proceso de intercambio que un tema tan relevante merece. Para dar inicio, me voy a permitir presentar a la señora María Mercedes López Selva, quien es bióloga graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en Desarrollo Sostenible y Conservación Biológica de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Ella también es investigadora del Instituto de Investigaciones y Proyección sobre el Ambiente Natural y Sociedad, IARNA, de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, específicamente como investigadora conservación y restauración del entorno natural. Ella ha laborado en el sector público y en el sector privado. Ha trabajado para el gobierno de Guatemala en administración de vida silvestre y en desarrollo de programas de educación ambiental. Ha dirigido investigaciones relacionadas al diseño y manejo de áreas protegidas y manejo de especies de fauna y flora amenazadas. A su vez, también ha trabajado para organizaciones no gubernamentales en desarrollo de proyectos de investigación de fauna y flora, desarrollo de proyectos de investigación de fauna y flora, desarrollo comunitario en áreas de interés para la conservación y para la academia, impartiendo cátedras relacionadas
a manejo de recursos naturales y biotecnología y como investigadora para el tema de recursos marino-costeros. Parte importante de su experiencia laboral ha sido diseñar e implementar proyectos comunitarios dirigidos a buscar el desarrollo de comunidades rurales de Guatemala a través de alternativas económicas ambientalmente sustentables. Debemos de señalar también que su experiencia con el tema marino costero incluye el análisis de información proveniente de la investigación relacionada con las costas y ecosistemas marinos de Guatemala con la finalidad de desarrollar el capítulo de recursos marino-costeros del perfil ambiental de Guatemala que publica el IARNA de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. En este orden de ideas, la licenciada López Selva dirige el equipo de investigadores que construyen la cuenta integrada de recursos acuáticos, que se trata de una cuenta satélite de las cuentas nacionales que refleja la contabilidad de los recursos acuáticos y pesqueros del país. Dejo con ustedes entonces a la licenciada María Mercedes López Selva con la presentación del tema principal de esta actividad. Buenos días y muchas gracias por la invitación que me hiciera el Consejo Económico y Social para conversar sobre los objetivos de desarrollo y para contestarnos a la pregunta de qué país queremos. El día de hoy vamos a abarcar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que trata sobre la vida submarina y lo que implica su implementación en Guatemala. El contenido de esta presentación se abordará en el siguiente orden. En primer lugar, conversaremos sobre la definición del objetivo, cuál es su alcance y su cohesión en el contexto nacional. En segundo lugar, hablaré sobre los resultados del análisis que se basa en la zona marino-costera, que es producto del perfil ambiental que publica el Instituto IARNA de la Universidad Rafael Landívar. Nuestro tercer punto versará sobre las instituciones que tienen mandato relacionado al tema y sus respuestas en forma de planes y programas. Y finalmente vamos a hablar sobre las principales propuestas de acciones que se requieren para mejorar todo lo relacionado a la vida submarina en nuestro país. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un marco holístico que puede aplicarse a todos los países con el propósito de erradicar la pobreza, mantener economías en crecimiento y procurar la paz y la buena gobernanza de las naciones. Son producto de varios años de negociaciones entre los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y finalmente fueron consensuados y aprobados en la Cumbre Mundial del año 2015. Los países miembros, incluyendo a Guatemala, están comprometidos a cumplir con ellos y el camino para alcanzarlos aún es largo y requiere esfuerzos específicamente dirigidos hacia cada tema, aun cuando todos los temas están vinculados entre sí para lograr el resultado global esperado. El ODS 14 trata sobre la vida submarina y específicamente manda a conservar y a utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Este objetivo constituye un marco que persigue ordenar y proteger a los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, mejorar la conservación y uso de los recursos y abordar los impactos de la acidificación de los océanos como consecuencia del cambio climático. El alcance del objetivo está relacionado a la importancia del océano como uno de los principales componentes relacionados al clima. El comportamiento de las corrientes marinas en conjugación con las corrientes atmosféricas son dos elementos determinantes de las condiciones climáticas. Además de ello, tiene gran capacidad de absorción de dióxido de carbono, uno de los principales gases que causan el efecto invernadero. Esta absorción del gas implica consecuencias negativas para la estabilidad del mar
y de su biodiversidad porque causa acidificación. En segundo plano, el océano contiene más del 96% del agua en la Tierra y tiene un rol principal en el ciclo del agua. Como tercer punto del alcance de este objetivo, es importante hacer notar que el aporte del océano a las dietas de humanos y de animales terrestres para consumo humano es relevante, sobre todo considerando que la mayoría de las pesquerías son de libre acceso y que constituyen el medio de vida de más de 3.000 millones de personas alrededor del mundo. El ODS 14 está vinculado a 10 metas que se establecieron para orientar las acciones de los países. Las metas son prevenir y reducir la contaminación marina, gestionar y proteger los ecosistemas marinos y costeros, minimizar y abordar la acidificación de los océanos, reglamentar la explotación pesquera y finalizar la pesca excesiva y la ilegal, conservar al menos 10% de las zonas costeras y marinas, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca, aumentar los beneficios económicos que los países en desarrollo obtienen de la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo, aumentar los conocimientos científicos, desarrollar capacidad de investigación y transferir tecnología marina, facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos y finalmente mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos. En el ámbito nacional, este objetivo está vinculado a las zonas marino-costeras del país, que tienen gran importancia según su rol estratégico para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Específicamente son de importancia para la seguridad alimentaria, por su capacidad de provisión de alimento, que es esencial para los habitantes de las costas que viven en pobreza. También tienen importancia para la industria pesquera, que provee a la demanda nacional e internacional y que son fuente de trabajo de al menos 15.000 personas que laboran para dicha industria. Son puertos de desembarque de turismo internacional y también están entre los sitios más importantes de recreación del turismo nacional. Tienen un rol predominante relacionado a la seguridad nacional, debido a que son sitios de acceso que permiten el flujo de bienes y personas. Y finalmente, su importancia ambiental radica principalmente en que toda la zona provee servicios ambientales, dentro de los que destacan la función de barrera protectora frente a tormentas, su función como filtros que moderan el impacto de las descargas excesivas de nutrientes que provienen de la agricultura, y su importante rol como viveros de larvas y juveniles de peces, crustáceos y moluscos. En cuanto a la cohesión de este ODS, podemos vincular a los océanos directamente con el bienestar humano y con el uso o abuso que hacemos de ellos. Muchos de los problemas que afrontan los océanos en términos de contaminación, acidificación y explotación de recursos hasta el punto de agotamiento de poblaciones de peces, crustáceos y moluscos de importancia para la alimentación, provienen de cómo los humanos ven los mares, cómo los usan y cómo los manejan. Su conservación para evitar que la degradación llegue al punto de no poderse revertir requiere también de cambios en la forma como se llevan a cabo las actividades terrestres. De no abordarse las amenazas, nos arriesgamos a que debido a la degradación y al deterioro de los océanos, dejemos de recibir los servicios ecosistémicos que son de carácter global, así como los de mayor importancia local. El diagnóstico de los elementos naturales relacionados a este ODS lo vamos a enfocar considerando las zonas marino-costeras que incluyen los ecosistemas terrestres de la costa, que están íntimamente relacionados a los ecosistemas marinos. Se denomina zona terrestre marino-costera al área comprendida 3 kilómetros tierra adentro a partir de la línea de marea alta. La zona marina se define desde la línea de marea alta hacia una distancia de las 200 millas náuticas que constituyen la zona económica exclusiva. Esta zona económica exclusiva es en territorio marino.
En total tenemos 437 kilómetros de costa, la mayor parte de ellos están en el Pacífico. De los más de 1,000 kilómetros cuadrados que comprenden el área costera, el 65% corresponden al Pacífico y el resto al Atlántico. La zona económica exclusiva marítima que le corresponde a Guatemala es de más de 120,000 kilómetros cuadrados, de los cuales están pendiente la delimitación legal de los más de 9,000 que corresponden al Atlántico. Los ecosistemas costeros en el Atlántico son de 3 tipos. Tenemos 2 tipos de comunidades de mangles y un tipo de bosque húmedo. Y en el Pacífico tenemos 2 tipos de comunidades de mangles diferentes a las del Atlántico. Y aparte de eso tenemos un ecosistema de bosque húmedo y uno de bosque seco. Al evaluar el estado de los ecosistemas terrestres de la zona en base a los mapas de dinámica de cobertura forestal, se observa que la tendencia es la desaparición sostenida de la cobertura. En análisis hecho observando los cambios que han ocurrido desde 1991 hasta el dato oficial más reciente del 2016, muestran que en 2 décadas la cobertura se redujo 15%. La pérdida más notoria sucedió en la zona marino-costera del Atlántico, en donde el bosque se redujo constantemente durante cada periodo evaluado. Si enfocamos el análisis únicamente al ecosistema de manglar, que es de vital importancia para la vida marina por su rol como vivero de especies que lo requieren para el desarrollo de los primeros estadios de huevos y de larvas, observamos una reducción drástica de al menos el 53% en el periodo comprendido desde 1950 hasta el 2012. La estimación de la cobertura de manglar más antigua hecha en 1950 por el IARNA fue a partir de una modelación de datos. Y todas las demás estimaciones que se han hecho a lo largo del tiempo son bastante disímiles, lo que se atribuye a que se han aplicado o se han usado diferentes técnicas de clasificación de vegetación cartográfica, aerofotográfica y satelital. Este hecho representa un desafío que requiere hacer estimaciones con tecnología de última generación para hacer un monitoreo consistente de este tipo, de estos ecosistemas tan importantes. Ahora, hablando sobre los ecosistemas marinos que tenemos en nuestro territorio, el del Océano Atlántico está compuesto por 4 espacios o ecosistemas, dentro de los que se incluyen estuarios y lagunas costeras, lechos arenosos, el arrecife coralino y pastos marinos. Estos últimos son muy importantes para los estadios tempranos de varias especies, incluyendo a las tortugas marinas, que son especies protegidas, y muchas otras especies protegidas también que se encuentran en esos importantes ecosistemas. Ahora, en el lado del Pacífico, encontramos un sistema grande de estuarios y lagunas costeras que son importantes para la reproducción de la vida marina y son sitios de descanso y alimentación de aves, incluyendo a grandes grupos de aves migratorias, y inmediatamente después de las playas y hasta los 200 metros de profundidad está lo que se conoce como la plataforma marina, que es el área de mayor productividad y en donde se lleva a cabo la pesca artesanal. Más allá de los 200 metros de profundidad empieza el talud continental, un barranco de gran profundidad. Dentro de este espacio también podemos encontrar al Cañón de San José, que es una depresión del lecho oceánico que por sus características se cree que es un sitio importante para la reproducción de peces picudos como los peces vela. Estos peces son ahora un importante recurso para la industria turística y Guatemala es reconocido internacionalmente por su abundante población. De acuerdo con el Índice de Salud de los Océanos, que es la herramienta más recientemente desarrollada por la comunidad científica internacional para medir la salud de los océanos alrededor del mundo, las aguas oceánicas de Guatemala obtuvieron para el 2019 y el año 2020
una calificación de 59, en un rango que va de 1 a 100. El índice descendió 3 puntos en 2 años y la tendencia a mediano plazo es que se reduzca en un 10%. El índice de salud del mar es una herramienta de evaluación que mide elementos biológicos, físicos y económicos y sociales. Se basa en 10 metas humanas que representan los beneficios claves que se obtienen de un océano saludable. Un océano saludable es el que puede proveer sosteniblemente una variedad de beneficios a las personas durante el presente y el futuro. Y se otorga la máxima calificación a la meta cuando se obtiene el máximo beneficio sostenible a través de métodos que no pongan en riesgo la habilidad del océano de proveer el beneficio en el futuro. El arrecife coralino del Atlántico es el único ecosistema marino que se monitorea sistemáticamente en los mares del país. El índice de salud arrecifal que lo calcula la organización Arrecifes Saludables en el 2019 fue de 2, que es un valor que corresponde a un mal estado de salud y que se considera como tal debido a los bajos niveles de biomasa de peces arrecifales. Se calcula que dicha biomasa de peces ha decaído 95% desde el año 2006. El más reciente reporte del 2020 indica que de los 10 sitios que se evalúan en Guatemala, 50% están en estado crítico. La tendencia de las poblaciones de las especies marinas se puede estudiar a partir del comportamiento de las capturas pesqueras. El análisis de capturas de peces, tiburones y crustáceos reportadas por los equipos de Dipesca, del MAGA y de FAO en el periodo 2010 y 2010 al 2016 muestran que las capturas disminuyeron de un poco más de 3.000 toneladas métricas en el 2010 a cerca de 1.000 toneladas en el 2014. Es una disminución de capturas de cerca del 32%. Y luego se observa un leve incremento en los años 2015 y 2016. Sobre los elementos previamente descritos, se ejercen presiones que causan deterioro y que deben manejarse para alcanzar una correcta gestión. El mapa oficial sobre el uso de la tierra, que fue publicado en el 2003, indicaba que en las zonas marino-costeras se destinaba alrededor del 20% del área a la agricultura. Y la medición del 2014 mostró que esta actividad en el área había crecido al 30%. Aunque el uso de las tierras para la agricultura ha sido determinante en el cambio del paisaje costero, la presión que más ha aumentado es la que ejerce la ganadería, que en 10 años ha pasado de ocupar del 5% a abarcar el casi 40% de la zona. El crecimiento de esta actividad ha sido mayor en la zona costera del Atlántico. Ahora, en el lado del Pacífico, los usos que tienden al incremento presionan la cobertura boscosa son los que corresponden a la habilitación de espacios para granjas camaroneras y salineras. Para el año 2003 ocupaban solo el 2% del área, pero los registros a lo largo del tiempo de estas unidades han ido creciendo. Y por el momento los mapas disponibles no permiten hacer una estimación confiable de la superficie actual. Esta es una cuestión que representa también un desafío para la gestión de la zona. Otra presión importante son las descargas de aguas servidas sin tratamiento, desechos sólidos y agroquímicos que se vierten a través de las desembocaduras de los ríos al mar y que se traducen en deterioro de los ecosistemas marinos, ya sea porque se modifican las características físico-químicas del agua, que alteran la composición de especies, o por la presencia de plásticos y otros desechos que provocan la muerte por sofocamiento y amputación de miembros por estrangulación de la fauna marina. El nitrógeno, el fósforo y el potasio que se adicionan a los cultivos agrícolas llegan hasta el mar a través de la escorrentía y tienen en el agua el mismo efecto que en la tierra. Es decir, tales nutrientes facilitan el crecimiento de la vegetación marina, que cuando crece desproporcionadamente impide que los rayos del sol penetren al agua y limita el crecimiento de especies como los corales, que son parte importante de los ecosistemas.
El reporte más reciente, resultado del monitoreo de varios indicadores del sistema arrecifal mesoamericano, reitera que existe abundancia de macroalgas en la desembocadura de los ríos Sarstum y Motagua y que la cobertura se ha duplicado desde el año 2006, confirmando que las aguas que desembocan en el mar están saturadas de nutrientes y que las poblaciones de peces herbívoros son cada vez menores. Al analizar mediante el siguiente cuadro algunos valores de parámetros que determinan la calidad del agua del río Nahualate que vierte hacia el Pacífico y el Motagua que vierte hacia el Atlántico, se hace evidente que con el paso de los años la calidad va en deterioro y que todos los valores muestran incrementos e incluso algunos se duplican en solo 3 años. Los datos tomados 12 años después de los primeros confirman la tendencia del deterioro de la calidad del agua y la ausencia de acciones efectivas para frenarlo. La sobrepesca es una presión creciente en ambas costas. 2 de los grupos de peces presionados por la captura excesiva son varias especies de tiburón y el dorado. La figura que tenemos en pantalla ilustra el comportamiento de las capturas en la costa del Pacífico de Guatemala. El análisis de los datos para el periodo 2001 al 2013 muestra que la pesca de dorado tuvo su apogeo a principios del milenio, cuando las capturas superaban las 800,000 libras. En tan solo 2 años, estas capturas disminuyeron sustancialmente a menos de 100,000 libras y la pesquería no ha vuelto a recuperarse. La pesquería de varias especies de tiburón ha tenido un comportamiento de altibajos con capturas por arriba de las 800,000 libras que repentinamente se desploman. Durante el periodo 2001 al 2013, las capturas de esta pesquería se redujeron en un 50%. En la gráfica se hace evidente la presión sufrida por estos grupos con relación a los niveles de pesca de otras especies que podemos observar en anaranjado en la gráfica. El nivel de las otras especies está muy por debajo de los 2 mencionados. Uno de los principales factores relacionados a esta presión es la utilización de artes de pesca que no son adecuados para que la pesca sea sostenible, debido a que con ellas se capturan individuos por debajo de la talla mínima de reproducción. Este es el caso de la pesquería de tiburón, que se hace con artes de pesca que capturan incluso neonatos. Está bien documentado que los desembarques de tiburón solían ser principalmente de adultos y ya en la actualidad la talla de los individuos se ha reducido mucho e incluso se capturan y comercializan, como decíamos, neonatos. Otra evidencia de la degradación de las poblaciones de tiburón en el Pacífico guatemalteco es el hecho de que han aumentado las poblaciones de mantarraya, que son presas naturales de los tiburones. Su captura es ahora abundante y pueden comercializarse e incluso la carne puede venderse como de tiburón por la similitud que existe entre ambas carnes. Una investigación detallada sobre las artes de pesca que se hizo en el Parque Nacional Zipacate Naranjo reveló que los trasmayos y las cimbras, que son las artes de pesca artesanal en Guatemala, capturan a individuos de tallas por debajo de la talla mínima de reproducción, lo que quiere decir que casi ninguna pesquería es sostenible, a excepción de la pesca con atarraya del camarón Peneus banamey que se realiza en el Pacífico. Con respecto al cambio climático, sabemos que este factor ejerce una presión sobre los ecosistemas costeromarinos, primordialmente en la forma de cambios abruptos en los patrones de precipitación y de cambio en las corrientes marinas. La variabilidad del clima y la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como por ejemplo la variación en la intensidad y la cantidad de frecuencia de lluvias, tienden a modificar la composición y la estructura y la función de los ecosistemas boscosos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Asimismo, sabemos que las tormentas intensas derivadas del cambio y de la variabilidad del clima se acompañan de oleaje que remueve corales y vegetación marina. La acidificación de las aguas como consecuencia de la producción de ácido carbónico también se incluye dentro de las presiones ejercidas por el cambio climático en el océano. El aumento de ácido carbónico en el agua provoca dificultades para formar exoesqueletos
en los organismos como el coral, el plancton, los camarones y las langostas. Y el resultado es la reducción de los índices de crecimiento, la debilitación de las especies y su pérdida de viabilidad en el largo plazo. Asimismo, el efecto del aumento de temperatura del agua pone bajo presión los corales por el blanqueamiento de las colonias y a la fauna marina y debilita sus sistemas inmunes, haciéndolos más propensos a padecer de enfermedades. Con respecto a nuestro tercer punto que trata sobre la institucionalidad, las instituciones gubernamentales cuyos mandatos están ligados a la gestión de las zonas marino-costeras en el país son, en primer lugar, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que tiene el mandato de velar por el ambiente y la biodiversidad del país y de implementar lo contemplado en varios instrumentos normativos y de gestión específicos. Como la política para el manejo integral de las zonas marino-costeras y otras como la política marco de gestión ambiental y la política nacional para la gestión integral de residuos y desechos sólidos. El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de la Normatividad de Pesca y Acuicultura, tienen bajo su responsabilidad la implementación de la Ley General de Pesca y Acuicultura y con ella el ordenamiento de todas las actividades pesqueras a las diferentes escalas de subsistencia artesanal e industrial. También bajo este ministerio se encuentra la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, cuya responsabilidad es la implementación de la ley ordinaria relativa a las reservas territoriales del Estado, la mayoría de las cuales se encuentran precisamente en las costas del país. El Instituto Nacional de Bosques, que tiene bajo su responsabilidad la gestión de todas las áreas boscosas no protegidas del país. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, cuya responsabilidad recae en la conservación y protección de la biodiversidad y el manejo de las áreas protegidas que se encuentran en estas zonas costeras terrestres y una en el Atlántico con territorio marino. También dentro de estas zonas tienen responsabilidades las instituciones como la Dirección General de Asuntos Marítimos, que tiene bajo su mandato velar por la seguridad nacional y que es la única institución que cuenta con las embarcaciones necesarias para recorrer las áreas marinas. Otras instituciones importantes en el manejo de la zona son el Ministerio de Finanzas, por su importancia por el flujo de bienes y el tema de recaudación de aduanas. Y es importante también mencionar al Instituto Nacional de Turismo por su rol, por el rol que tienen las playas y la pesca deportiva en el turismo nacional e internacional. En lo que respecta a los programas y proyectos de estos actores, es importante mencionar en primer lugar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que implementa el Programa de Gestión Integrada Marino-Costera para el Pacífico de Guatemala y que parte de la Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino-Costeras. Está orientado al uso sostenible de la zona y se enfoca en el cumplimiento del compromiso relacionado a el ODS que discutimos el día de hoy. Por otro lado, el CONAP tiene bajo su responsabilidad la gestión de un área protegida marino-costera en el Atlántico, hasta la fecha la única con territorio marino protegido. Es el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique y también bajo su gestión 4 áreas protegidas costeras en el Pacífico, que son el Área de Protección Especial Manchón Guamuchal en Retaluleu y San Marcos, el Parque Nacional Zipacate Naranjo en Escuintla, la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico en Santa Rosa, el Área de Usos Múltiples Hawái en Santa Rosa. Y la expansión de estas áreas para incluir territorio marino está diseñado y propuesto, pero aún pendiente de trámite y aprobación. Este trámite ya lleva varios años de estar en oficinas del gobierno. Las investigaciones y el diseño de los polígonos propuestos para la protección marina fueron un esfuerzo que se realizó con la participación del MAR, el CONAP y diferentes actores del sector académico y de la sociedad civil, con financiamiento del Fondo para el Ambiente Mundial, fondos que fueron administrados por el PNUD. En la imagen podemos ver
las zonas propuestas para la protección marina como extensiones de las 4 áreas protegidas existentes y la creación de un área más, que sería la 5ª en el Pacífico, que sería el área protegida en las Lisas. La DIPESCA, Dirección General de Pesca, como decíamos, es la responsable del ordenamiento del sector pesquero y tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Desde su creación y en la actualidad es una institución sumamente débil que no tiene los recursos ni el nivel jerárquico necesario para cumplir con su mandato y eventualmente desarrollan proyectos con financiamiento externo que se centra en cumplir con agendas internacionales. Su principal función, la del manejo de las poblaciones con potencial pesquero, no se cumple, sino más bien se limita a llevar algunos registros de pesca y a hacer cuando pueden algunas inspecciones para confiscar carne de especies protegidas. Recientemente la DIPESCA se benefició del proyecto marino costero administrado por el PNUD y por medio de esta iniciativa se logró estudiar el impacto de las artes de pesca de uso común en el país, se logró levantar datos sobre la pesca artesanal y estudiar a las poblaciones de peces en la plataforma del Pacífico. Todos son insumos muy necesarios para la correcta gestión de los recursos. En cuanto a las propuestas, para poder implementar o alcanzar este importante objetivo de desarrollo, la principal propuesta es la del fortalecimiento institucional, para que cada institución tenga la capacidad de cumplir con sus mandatos. Este fortalecimiento debería ir dirigido a fortalecer los siguientes aspectos. En primer lugar, el manejo de las pesquerías. En un escenario ideal, las pesquerías deben administrarse de acuerdo a límites establecidos en base a la estimación de inventarios por especie, priorizando a las más importantes, como las de tiburón, las mantarrayas, los pez sierra y otros. Conociendo la disponibilidad del recurso, se puede calcular cotas máximas de pesca sostenible que se otorgarían mediante licencias. Aun cuando estas estimaciones estén lejos de conseguirse, bastaría con contar con una DIPESCA fortalecida mediante recurso humano capacitado, recursos financieros e infraestructura y equipo en puntos estratégicos de ambas costas, con la capacidad de administrar adecuadamente el recurso pesquero mediante la aplicación de la Ley de Pesca y reglamentos vigentes. La planificación del uso de la tierra es otro de los temas estratégicos para ordenar el desarrollo de actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanísticas en las zonas marino-costeras. La misma debe considerar los 3 kilómetros desde el mar hacia tierra adentro como una zona de ecosistemas importantes para afrontar varias amenazas frente al cambio climático y cuya conservación puede ser determinante para reducir la vulnerabilidad de los guatemaltecos. En el área con presencia de bosque de mangle, la planificación del uso de la tierra deberá abarcar la totalidad del área cubierta por el ecosistema de manglar. Una de las prioridades del gobierno central a través del MARN y de las municipalidades debe ser la de mejorar el manejo de desechos sólidos y descargas líquidas hacia las fuentes de agua y el mar. La inadecuada atención a este tema se traduce en la contaminación de aguas y suelos y su consecuente deterioro de ecosistemas costero-marinos. El rol de estos ecosistemas como fuentes de proteína para las familias guatemaltecas más necesitadas del país es primordial para reducir los niveles de desnutrición crónica infantil. Finalmente, otra de las acciones estratégicas es la restauración de bosques y playas. Y en el marco del proceso de planificación del uso de la tierra de esta zona, es preciso identificar las áreas que necesitan restauración urgente con mirada a largo plazo para asegurar la funcionabilidad de la zona en cuestión de flujo de bienes y servicios ambientales que son clave para el resguardo de la vida en todas sus formas. Muchas gracias por su atención y quedo presente para cualquier duda que pueda surgir. Agradecemos
Agradecemos a la maestra López Selva por tan profunda y documentada presentación que pone a los guatemaltecos frente a una situación que requiere la mayor atención posible, dado que se trata de uno de los grandes recursos de los cuales no hacemos uso adecuado los guatemaltecos. Para contrastar y profundizar sobre todo en esta temática, voy a permitirme presentar a la maestra en ciencias Ana Guiró, quien es la coordinadora para Guatemala de la iniciativa Arrecifes Saludables. Ella es una científica innovadora con un compromiso apasionado con la conservación marina, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la salud de los ecosistemas y la aplicación de la ciencia en la gestión y manejo de los arrecifes en la región del arrecife mesoamericano y del Gran Caribe. La maestra Ana Guiró ha trabajado como profesora en la Universidad de San Carlos de Guatemala, particularmente en el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, impartiendo las clases de oceanografía y ecología de los arrecifes de coral. Es importante señalar que la experiencia de la maestra Guiró está basada en el liderazgo que ha desarrollado en diversos proyectos marinos y de conservación de arrecifes. Ha trabajado en diversos proyectos para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, también para el Fondo Mundial para el Ambiente, así como para la Iniciativa Mundial de Arrecifes Coralinos y diversas ONGs locales. Actualmente, la maestra Guiró preside la red de restauración de arrecifes del sistema arrecifal mesoamericano y es parte del comité asesor de la red de pesquería sostenible del sistema arrecifal mesoamericano. Dejo con ustedes entonces a la maestra Guiró, quien tiene una importante participación. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias al Consejo Económico y Social de Guatemala. Gracias a María Mercedes por esa presentación tan extensa y tan enfocada en el ODS 14. Yo les quiero presentar un poco sobre lo que nosotros tenemos en Guatemala, algo muy importante en el Atlántico o en el Caribe guatemalteco, que son también los arrecifes de coral. Entonces, pues acá podemos ver unas imágenes de los arrecifes de Guatemala. No sé si algunos de ustedes pues lo conocen, pero tenemos una extensa cantidad de arrecifes muy lindos en nuestras costas que también tenemos que proteger. Y hablando un poco sobre lo que María Mercedes contaba del estado de salud del océano, de los ecosistemas marinos y costeros, pues nosotros tenemos con la iniciativa Arrecifes Saludables más de 12 años de monitoreo arrecifal en la costa del Caribe de Guatemala y en todo el arrecife mesoamericano. Pero voy a explicarles un poco más sobre este tema muy brevemente. Nosotros contamos pues con varios sitios de monitoreo donde podemos estimar la cobertura de coral. ¿Cómo están nuestros corales? ¿Verdad? ¿Tenemos bastantes corales o no tenemos? Entonces nosotros monitoreamos esto, monitoreamos la cobertura de macroalgas. ¿Cuántas macroalgas están en el ambiente marino costero de nuestra costa? La cantidad de peces comerciales, ¿tenemos bastante abundancia o no? Y peces herbívoros. Con estos 4 indicadores nosotros podemos determinar cómo está nuestro estado de salud del arrecife. Y bueno, como bien mencionó María Mercedes, pues contamos con un estado de salud que está sobre todo en mal estado y pues un 50% lo tenemos en estado crítico. ¿Y esto a qué se debe? Se debe pues principalmente a que tenemos baja biomasa, o sea, tenemos pocos peces comerciales en nuestras costas,
pocos peces herbívoros y nuestras macroalgas también están en aumento. Y bueno, vale la pena destacar que la cobertura de macroalgas está muy ligado a nuestro tratamiento de aguas residuales, a nuestro manejo de cuencas, a los agroquímicos, como bien mencionaba María Mercedes en su presentación. Y bueno, la salud y la resiliencia de los ecosistemas marino-costeros. Quiero hablar un poco de esto porque nos hemos dado cuenta que un ecosistema saludable tiene mayores oportunidades de recuperarse ante diferentes amenazas y a factores de estrés, por ejemplo, el cambio climático, también amenazas de efecto pues, antropogénico, como lo que hablábamos de los desechos y de las descargas de aguas residuales al arrecife, y a los ecosistemas marinos y costeros en general. Entonces, pues, nosotros estamos evaluando un cambio de fase muy preocupante, donde tenemos ecosistemas productivos y protector, ¿verdad? Un ecosistema que tiene muchísima biodiversidad, que tiene, por ejemplo, en este caso, un arrecife con bastantes corales, con muchos peces, a un ecosistema erosionado y con menos vida. Entonces, ¿qué sucede con un ecosistema con erosión y menos vida? Pues tenemos un ecosistema que no está saludable, un ecosistema que si tenemos algún efecto o alguna amenaza o un factor de estrés, pues no nos va a proteger, por ejemplo, de nuestras costas, o tampoco vamos a tener esta biodiversidad tan importante para nuestro ecosistema marino costero. Y si lo traducimos en monto, en cifra, vemos que bueno, hay un estudio que se realizó por The Coral Reef Economy en el 2017. Esto es para todo el arrecife mesoamericano. Este cambio de fase amenaza una economía de 6.2 billones de dólares anuales para todo el sistema arrecifal mesoamericano. Entonces, pues no solo amenaza la parte de biodiversidad marina y demás, sino que también pues amenaza la parte económica que está ligada y asociada a estos recursos marinos y costeros. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, estamos a 10 años del 2030. Ahorita pues nos enfocamos en el objetivo número 14, que es vida submarina, pero hay otros objetivos que también están ligados al objetivo número 14. Nosotros pues evaluamos estos 4 que básicamente pues nos afectan directamente. Y uno pues es el agua limpia y saneamiento, donde pues acá lo coloqué en rojo porque nos hace falta mucho trabajo en Guatemala para cumplir con este objetivo. La producción y consumo responsable, también que está ligado mucho a nuestro consumo responsable, por ejemplo, de mariscos, asociados al objetivo número 14. Está la acción por el clima, como bien mencionó María Mercedes en su presentación. La parte del cambio climático que afecta a nuestros ecosistemas marinos y costeros es muy grande. Entonces necesitamos más acciones para poder igual cumplir con esto y así mejorar también nuestro objetivo número 14, que es vida submarina. Y bueno, pues yo igual les dejo acá igual mis datos, pero les agradezco muchísimo por la invitación y estamos pendientes con las preguntas. Gracias a nuestras expositoras. Es evidente que este es uno de los temas en los que, sin duda alguna, una amplia mayoría de guatemaltecos, pues nos debemos de declarar desconocedores. Y les agradecemos muchísimo a ambas porque han expuesto una situación compleja y sobre todo por este enfoque que se le ha dado a las presentaciones en la relación marino-costera. Es decir, si bien es cierto, el ODS tiene una vinculación estricta con la vida submarina, es evidente, tal como quedó demostrado en ambas exposiciones, pues esa íntima relación en lo que es la vida submarina y la vida costera. Quizá por la cercanía de la presentación, tengo aquí una pregunta dirigida a Ana Guiró, que dice: ¿qué podemos hacer para mejorar la salud de los ecosistemas marino-costeros y la vida submarina? Ana, por favor.
Sí, para esto es necesario mejorar, como mencionábamos, el tratamiento de aguas residuales para proteger no solo los ecosistemas marino-costeros, sino que también la salud humana, los patógenos y otros también contaminantes que de las aguas residuales o el lisiviado séptico, por ejemplo, pueden alimentar tanto enfermedades como la proliferación de algas. Las algas lo que hacen, si crecen muchísimo, pues nos pueden perjudicar a nuestros ecosistemas también asociados, como son los corales, ¿verdad? Las algas crecen muy rápidamente con esta cantidad de nutrientes, ¿no?, que entran a través de esto. Gracias, licenciada Guiró. Aquí hay una pregunta para la licenciada López Selva. En principio dice agradecer la enorme vinculación que se hace con el tema del uso y por tanto de la pérdida de manglares. Y la pregunta en directo es, ¿qué riesgos surgen de la pérdida de los manglares? Licenciada López Selva, por favor. Sí, hay muchos impactos que pueden percibir las comunidades humanas y muchos beneficios que se dejan de recibir a partir de la pérdida de estos ecosistemas tan importantes. Son ecosistemas que funcionan como una barrera y que nos protegen principalmente a las poblaciones costeras que son muy vulnerables y que tienen infraestructura muy débil. Estas barreras protegen contra los impactos de las tormentas. En primer lugar, ese es uno de sus importantes roles y es un beneficio que podemos dejar de percibir o que dejamos de percibir a medida que se pierde la cobertura de este ecosistema. Otro problema asociado a la desaparición del mangle es que se pierden espacios en donde se reproducen las especies marinas. Entonces, la consecuente pérdida o reducción de las poblaciones de peces, de crustáceos y de moluscos tiene un impacto importante y negativo sobre las comunidades pesqueras. También se pierde la habilidad del suelo de filtrar algunos de los contaminantes negativos y perniciosos que vienen de la agricultura extensiva. El nitrógeno, el potasio, como decíamos, todo lo que se usa como fertilizantes descarga directamente por la escorrentía al mar. Y estos ecosistemas sirven como filtro y reducen un poco el impacto que puede tener esa escorrentía cargada de nutrientes. Eso es para mencionar algunos, pero quiero resaltar que son ecosistemas extremadamente importantes que no les hemos dado la importancia que requieren en nuestro país, desafortunadamente, y que necesitamos poner atención a ellos para evitar su desaparición completa. Ya estamos a menos del 50% de la cobertura que alguna vez tuvimos en Guatemala. Gracias, licenciada López Selva. Usted ha hecho una exposición exhaustiva en cuanto a los distintos roles que vienen jugando los distintos elementos de la institucionalidad vinculada con esta temática. Y de ahí surge una pregunta muy importante. ¿En qué estado se encuentra el proceso para la declaratoria de territorio marino pacífico como área protegida? Si nos puede ampliar al respecto, por favor. Sí, cómo no. En Guatemala hay 4 áreas protegidas costeras en el Pacífico y a partir de el financiamiento del Fondo Global para la Biodiversidad, se avanzó con hacer los estudios técnicos necesarios para determinar y definir las zonas de extensión hacia el territorio marino de estas áreas ya existentes.
Aparte de eso, se incluyó una quinta área en las lisas con territorio marino. Los estudios se llevaron a su estado final, se presentaron los documentos al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es la institución que tiene la obligación de revisarlos, aprobarlos, y el siguiente paso será pasar hacia el Congreso. Como decíamos, estos estudios están ya finalizados y están en las primeras fases de revisión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Ha sido un proceso largo que podría ser más ágil, pero que, como sabemos, depende de muchos factores y el pronóstico es que va a ser un proceso que va a llevar algunos años, aunque desearíamos por la seguridad de toda la fauna marina y de todo el sistema marino que se pudieran aprobar lo antes posible. Muchas gracias. Tengo aquí anotada una última pregunta que me parece que nos puede servir para tener un contraste más, y me voy a formular a ambas participantes. La pregunta dice, y empezaríamos con Ana Guiró, ¿cuál es el principal punto de partida desde su punto de vista para abordar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14? Gracias. Pues desde mi punto de vista, vamos avanzando en este objetivo, específicamente en el tema de la protección de áreas, sobre todo en el Caribe. Recientemente fue declarada un área de no pesca. Es una veda espacial declarada a través del MAGA y DIPESCA el año pasado sobre un arrecife recientemente descubierto también, que se llama Corona Caimán, donde se cerró básicamente la pesca en esta área. Esto quiere decir de que la idea de cerrar la pesca aumentará así la biomasa de peces en esto, y queremos que haga un efecto como rebalse, le decimos, para que los pescadores tampoco dejen de pescar en su totalidad, sino que se vean beneficiados con esta área para poder pescar alrededor. Esto nos ayuda en nuestro cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que indica que por lo menos el 10% de nuestras aguas deben de estar protegidas. Entonces, pues este es un buen punto de partida, solo quería mencionarlo. Para mí también, pues la parte de las artes de pesca, es importante ver cuáles son las perjudiciales y cómo podemos mejorar nuestras artes de pesca, y básicamente pues los otros objetivos que están muy ligados también a como es la parte de todo lo que pasa en las cuencas y en la parte de saneamiento, básicamente. Gracias, Ana. Licenciada López Selva, por favor. Creo que un punto de partida importante será abordar el tema de ordenamiento territorial. Es esencial tener un orden, que haya autoridades que estén enfocadas y que estén cumpliendo con su mandato de hacer ese ordenamiento territorial, porque hasta la fecha lo que existe es un desorden que se traduce en deterioro. Básicamente los guatemaltecos podemos accesar a cualquier lugar de estos costeros y desarrollar desde actividades industriales, agrícolas, recreacionales, sin ningún tipo de parámetros que nos restrinjan nuestras actividades y nuestra capacidad de acabar con estos importantes ecosistemas. Entonces, en resumen, definitivamente creo que el ordenamiento territorial, priorizando las zonas costeras, que serían la zona de reserva del Estado, que son los 3 kilómetros tierra adentro, con un buen diseño
de qué se puede y qué no se puede hacer en esas zonas para lograr establecer zonas en donde podamos proteger y conservar a nuestros ecosistemas prioritarios. Muchas gracias. Hemos así entonces desarrollado el tema relativo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Concluimos dándole las gracias muy efusivas a ambas expositoras. El manejo de este tema es de vital importancia. También agradecemos la participación de quienes se conectaron a esta actividad, porque con ello hemos hecho una contribución importante para difundir, dar a conocer lo esencial de esta temática. Con ello hemos concluido y de nuevo agradecer la participación de todos. Muchas gracias.